Hablar un poco sobre la definición de la hipertensión arterial, luego un poco sobre la hipertensión arterial primaria, secundaria, sobre la estenosis de la arteria renal, sobre la evolución que tiene esta hipertensión a la enfermedad renal crónica y también un poquito sobre la hipertensión maligna. ¿Se puede ver la diapositiva? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, doctora. Sí se ve, sí se escucha. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar. La presión arterial elevada desde valores óptimos va a ser un factor de riesgo tanto de enfermedad cardiovascular como de muerte en el mundo. El riesgo cardiovascular es el riesgo que uno tiene de hacer eventos cardiovasculares que van a producir un aumento de la morbilidad y mortalidad de los pacientes, ¿no? Estamos hablando del infarto agudo de miocardio, del ACV isquémico, del ACV hemorrágico, ¿no? Y como un factor predictor de este riesgo muy importante y bastante prevalente, es la hipertensión arterial, ¿no? Se va a definir como una presión arterial elevada de manera mantenida. Entonces, hay varias guías. La guía americana, en los grupos de trabajo que se han reunido en los últimos años, han considerado el punto de corte para hablar de hipertensión arterial como una presión arterial mayor o igual a 140/90. La guía europea del 2023 también ha mantenido este umbral, este valor, de considerar la hipertensión por un valor mayor o igual de 140/90. Anteriormente, la guía americana del 2017 había denominado hipertensión desde un valor más bajo incluso, o sea, eran más conservadores aún, de 130/80. Cifras por encima o igual a este valor ya estaban definidas como hipertensión estadio 1. Entonces, esta guía americana del 2017 y la guía europea y luego los posteriores grupos de trabajo que se han hecho también en Estados Unidos recomiendan estos valores, sobre todo el de 140/90 como el punto de corte, y se recomienda que la presión arterial sea evaluada de manera ambulatoria para confirmar el diagnóstico por el fenómeno de la bata blanca, que es cuando el paciente va a consulta médica y de repente por el temor, un poco la ansiedad, pues vamos a encontrarle a veces presiones más altas que su basal. Entonces, entre la guía americana del 2017 y la guía europea del 2023, pues los puntos de cortes van a ser así un poquito diferentes, ¿no? En la guía americana del 2017 lo consideraba mayor o igual a 130/80, la guía europea mayor o igual a 140/90. Ponía como valores normales la guía americana 120/80 y la guía europea más bien definía que era óptimo 120/80, normal hasta 129/84 la diastólica y normal alta de 130 a 139 la sistólica y de 85 a 89 la diastólica. Entonces la guía americana va a dividir esta hipertensión en estadio 1 y estadio 2 y el punto de corte 140/90, mientras que la guía europea lo divide en estos tres grados. Grado 1 sería como una hipertensión leve, digamos 140 a 159 de sistólica y de diastólica 90 a 99. Grado 2, ya una hipertensión de más difícil control, de 160 a 179 de sistólica y de 100 a 109 de diastólica. Y grado 3 ya sería una hipertensión más agresiva, mayor o igual a 180/110. La guía europea también considera que el grupo etario podría influir en cuanto al target o al objetivo de tratamiento. Y en pacientes adultos mayores de 80 años, pues considera que la presión no debería ser controlada de manera tan agresiva por el riesgo a veces de síncopes, de caídas que podrían tener estos pacientes. Entonces considera que podría aceptarse hasta valores de 150 de sistólica. La diastólica sí, mantenerla por debajo de 80 como objetivo terapéutico. La otra diferencia es en los grupos de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, los IECA, los ARA2, las tiacidas y los beta-bloqueadores, todos son considerados como primera línea de tratamiento en la guía europea, mientras que la guía americana sugiere que los beta-bloqueadores deberían ser solamente para pacientes que tengan un problema cardíaco, como una enfermedad isquémica o una insuficiencia cardíaca. Ambas guías entonces recomiendan enfatizar en el control de la presión arterial, en la evaluación del riesgo cardiovascular, es decir, la evaluación del riesgo cardiovascular tiene que ver con evaluar los otros factores como la obesidad, el sedentarismo, la dislipidemia, la microluminuria también,
que se considera un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, la evaluación de todos estos riesgos en un paciente dado también sería importante. Mejorar los estilos de vida del paciente, disminuir los factores de riesgo y el tratamiento específico. En ambos grupos, si es posible llegar al objetivo terapéutico de 130,80 o menos, pues se recomienda. Y bueno, la diferencia sería un poco los criterios de diagnóstico que la guía europea recomienda de 140,90 punto de corte. Entonces, la hipertensión arterial, un 90% va a ser esencial o primaria, mientras que un 10% va a ser secundaria a alguna otra enfermedad. Es decir, que lo más frecuente, 90% de probabilidad de que sea esencial o primaria, ¿no? Y esta va a ser una enfermedad muy heterogénea, de una base poligénica, donde va a influir muchos factores adquiridos y también ambientales, ¿no? Por eso a veces uno tiene los antecedentes familiares de que papá, mamá hipertenso, hermanos hipertensos, pero también los factores ambientales, como por ejemplo una dieta que sea muy alta en sodio, baja en potasio, elevada en alcohol, los otros factores de riesgo cardiovascular como la obesidad, el sedentarismo, todo eso al final contribuye también a que el paciente desarrolle una hipertensión arterial. La hipertensión secundaria entonces no va a ser tan frecuente, va a ser en menos de 10% de los casos. Algunas causas frecuentes tenemos la enfermedad renal crónica, es decir, cualquier patología renal, de repente también alguna glomerulopatía de base, algún daño parenquimal renal, es una causa de hipertensión secundaria de origen renal. También tenemos a la enfermedad renovascular, que es la estenosis de la arteria renal. Otras causas que pueden ser endocrinas como el hiperaldosteronismo primario, el síndrome de apnea, hipopnea del sueño o la inducida por fármacos o drogas. Ya de manera infrecuente tenemos bastantes causas endocrinológicas como el feocromocitoma, el síndrome de Cushing, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo. También tenemos algunos síndromes de disfunción suprarrenal, la acromegalia. Acá tenemos varias enfermedades que son muchas de ellas endocrinas. Ahora, ¿en qué pacientes nosotros podríamos sospechar de una hipertensión arterial de tipo secundario? Bueno, primero, la primaria, como hemos visto, la primaria va a ser más frecuente en personas con factores de riesgo, que tienen ya algún antecedente familiar y que suele ser de curso insidioso y que de repente con el tiempo puede progresar, pero de inicio generalmente uno puede manejarlo sin mucho problema, ¿no? Esa es la primaria, en personas que tienen factores de riesgo. Obesidad, dislipidemia, sedentarismo, eh, malos hábitos. Pero en el caso de la secundaria, a veces no encontramos esos factores de riesgo, no son muy evidentes, no se presentan. Y también que aparecen en edades que no son frecuentes. Por ejemplo, la hipertensión antes de la pubertad. Una edad de comienzo de menos de 30 años en una persona que no tenga otros factores de riesgo, como que no sea obeso, que no tenga factores familiares ni otros riesgos asociados. Lo otro es una edad de comienzo en menos de 40 años, pero que sea una hipertensión más agresiva, grado 2 y 3, es decir, una presión arterial sistólica por encima de 160 o una diastólica por encima de 100, ¿no? Si está debutando de manera muy agresiva, también sería importante descartar causas secundarias. Lo otro es que ya sea una edad de comienzo más tardía, por encima de los 65 años. Pacientes que hacen crisis hipertensiva cuando previamente su presión se estaba controlando bien. También hay casos de hipertensión resistente, ¿no? Se considera hipertensión resistente a una hipertensión que uno le está dando ya 3 fármacos de diferentes clases a una dosis adecuada y que está tomando bien y que uno de ellos es un diurético y aún así la presión no se controla, ¿no? Aquí hay que descartar el efecto de la bata blanca. Lo ideal sería hacerle un mapa, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial en 24 horas, y descartar también una pseudoresistencia en el caso de que no esté tomando realmente el medicamento, ¿no? Entonces, la resistente sería de que yo estoy con 3 fármacos, uno de ellos diurético y la presión no logro controlarla. Lo otro, una hipertensión acelerada maligna. Es una hipertensión que cursa con daño de órgano blanco, en este caso ocular, hacen retinopatía hipertensiva. Generalmente está asociado a alguna otra patología de base. Lo otro es que hay una lesión de órgano diana que no se asocia a la severidad de la hipertensión o a la evolución en el tiempo de la hipertensión. Por ejemplo, que ya tengo un daño renal y yo asumo que la causa fue la hipertensión, pero resulta que la hipertensión le tiene poco tiempo, entonces no me parece que sea la evolución habitual. Entonces ahí buscaré el secundarismo, que probablemente haya sido al revés, que primero sea el problema renal y luego la presión alta.
sospecha de síndrome de apnea del sueño, de repente la presencia de alguna sintomatología que me haga pensar en otra enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Cushing, si veo a un paciente que está con la hipertensión, pero también tiene hirsutismo, tiene la fase de luna llena, tiene vello facial, obesidad centrípeta, pensaré en un Cushing. Si de repente es un paciente más bien con una oftalmopatía asociada a Graves Basedon, si está diaforético, taquicárdico, de repente la causa de la hipertensión es un hipertiroidismo que aún no se ha hecho el diagnóstico, una causa endocrina. Entonces, si hay otro síntoma que me hace pensar de otra enfermedad, a considerarlo. Luego, que ha tomado algún fármaco que son capaces de inducir la hipertensión, porque estos podrían ser capaces de empeorar una hipertensión que ya esté de base. Entonces, las causas más frecuentes de una hipertensión arterial secundaria, vamos a tener a la enfermedad renal. Entonces, es muy importante aquí la relación que tiene el riñón con la hipertensión. La enfermedad renal parenquimatosa, que me lo diría la ERC, y la hipertensión renovascular, son las dos patologías que con más frecuencia me pueden dar una hipertensión secundaria de origen renal. También tenemos las endocrinas, por fármacos, el síndrome de apnea del sueño, el hiperaldosteronismo. Y bueno, endocrinológicas menos frecuentes, feocromocitoma, Cushing, hipotiroidismo, acromegalia, el hiperparatiroidismo. Y bueno, como causas de secundarismo de origen renal tenemos a la enfermedad arterial renovascular de tipo aterosclerótico, ¿no? Generalmente aquí lo que ocurre es que una placa de ateroma se encuentra a nivel de la arteria renal. Muchas veces va a ser en una sola arteria renal, o sea, unilateral, y en casos más severos podría presentarse en las dos arterias renales. Aquí sí vamos a estar más complicados. Va a tener una prevalencia variable dependiendo del grupo de estudio que voy a tener. Si solamente evalúo a pacientes mayores con aterosclerosis, de repente la prevalencia va a ser alta. Si evalúo de repente solo a los hipertensos que no se controlan bien, una hipertensión resistente, pues también va a tener una prevalencia bastante alta, porque esas hipertensiones suelen ser un poco más agresivas. Una prevalencia variable de 6 a 14% entre los hipertensos. Entonces, aquí va a haber esta placa de aterosclerosis que va a obstruir el flujo. Se considera más o menos una obstrucción por encima del 60% de la luz de la arteria renal. Entonces, la clínica va a ser una hipertensión resistente que puede cursar con edema agudo de pulmón, una disminución rápida de lo que es la tasa de filtración glomerular, o sea, que te va a la cronicidad del problema renal, que te puede elevar la creatinina con el empleo de un IECA y ARA2. Si te aumenta mucho la creatinina, hay que sospechar que de repente la estenosis sea bilateral. También pacientes que tienen este riesgo de hacer aterosclerosis, ¿no? Que serían los obesos, con dislipidemia, con tabaquismo, diabéticos, personas adultas mayores, serían los que con mucho más riesgo podrían hacer esta aterosclerosis, que suele ser generalizada, ¿no? Acuérdense que lo que pasa en una arteria suele pasar en la mayoría de ellas, ¿no? Hay que descartar que no tuviera asociado un problema coronario, un problema a nivel de miembros inferiores de enfermedad arterial periférica, porque la aterosclerosis suele ser sistémica. El tratamiento, bueno, antes del tratamiento, ¿cómo se hace el diagnóstico? Bueno, de primera instancia, una ecografía Doppler me podría ayudar, ya de manera un poco más invasiva, una angiotem o una angioresonancia, o inclusive una angiografía para poder delimitar bien un poco la permeabilidad de la arteria, ¿no? Como tratamiento, los antihipertensivos y ECA-2 se podrían considerar si es que la estenosis no es bilateral, el control de los factores de riesgo cardiovascular y valorar la angioplastía y valorar la colocación de stent en casos seleccionados. Esta hipertensión suele cursar como una hipertensión no DIPI, es decir, que en la noche no disminuye la presión, que hacen compromisos de órgano blanco, es decir, que a nivel cardíaco podría encontrar una hipertrofia ventricular izquierda, disminución de la función sistólica o diastólica, y que es un paciente que por esta aterosclerosis y de por sí, porque debe tener otros factores asociados a esta, como el tabaquismo, la obesidad, van a tener un alto riesgo de mortalidad y movilidad cardiovascular. El otro tipo de compromisos de la arteria renal que también te causa la estenosis de la arteria renal es la displasia fibromuscular. Va a ser un poco más raro. Personalmente nunca he visto un caso, pero bueno, está descrito en que ocurre generalmente en mujeres
más jóvenes y la prevalencia está descrita con menos del 1 al 6%. Los síntomas son una hipertensión de también inicio como que rápido, severo, suele cursar con migraña y que también podríamos hacer un estudio de Doppler para visualizar ahí la arteria renal. El tratamiento van a ser los antihipertensivos y la angioplastía se podría considerar. En este caso no se recomienda los stent porque el stent a veces, como el tejido aquí tiene una alteración, se puede incluso romper, no están recomendados los stent. En el caso del seguimiento, bueno, en caso de que el tratamiento médico no se pueda conseguir, se valorará lo de la angioplastía. Y para poder hacer un diagnóstico adecuado, el ecodoppler puede ayudar y también las otras técnicas de imagen como la angioresonancia o la angiotomografía, ¿no? ¿Cómo es el fenotipo? ¿Cómo estos pacientes se pueden presentar? Una hipertensión que igual es resistente, es no DIPI, y que podría asociarse a otras alteraciones de otras arterias. Por ejemplo, podría haber una disección espontánea de arterias coronarias. Hay otros vasos sanguíneos que podrían verse alterados, por lo que se recomienda incluso estudios de angiotem a nivel pélvico, a nivel de miembros inferiores, para descartar otras lesiones de los vasos. En el caso de hiperaldosteronismo primario, es una hipertensión secundaria de origen endocrino que suele cursar asociado a una alcalosis metabólica, a una hipocalemia, son presiones de difícil control, también no DIPI, que puede haber incluso daño de órgano blanco como hipertrofia ventricular izquierda, fibrosis miocárdica, aumenta mucho el riesgo cardiovascular. Aquí, pues, todo el estudio es asociado a este problema endocrinológico que habría que valorar de repente la actividad del plasma, la actividad de la renina y hacer estudio de imágenes para ver si de repente hay una hiperplasia o un adenoma productor de aldosterona. Entonces, como causas de hipertensión arterial secundaria, estamos mencionando que la enfermedad renal, la enfermedad parenquimatosa renal, va a ser una causa importante, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen una enfermedad renal, conforme progresa la enfermedad renal, la frecuencia de hipertensión arterial aumenta mucho. Por ejemplo, en ERC estadio 4, la frecuencia de hipertensión arterial se eleva hasta más del 50%, y en pacientes en diálisis, más del 90%, ¿no? Casi todos los pacientes en diálisis que tenemos son hipertensos, no primarios, sino que secundarios. Empezaron a hacer la falla renal y se les elevó la presión. Entonces, las causas se asocian a una disminución justamente del filtrado glomerular, a la presencia asociada de albuminuria, de proteinuria, de un sedimento urinario patológico. Entonces, conforme progresa la enfermedad renal, la hipertensión va a ser bastante frecuente. Va a haber una retención de agua, va a haber una retención de sal, una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y todo esto conllevaría al empeoramiento de la presión arterial. Lo otro es que, por ejemplo, los pacientes en diálisis utilizamos mucha eritropoyetina y esta también es causa de hipertensión arterial, empeora la presión arterial. Lo otro es que va a haber un daño endotelial producto de esta misma falla renal y ese daño endotelial se traduce también en rigidez arterial y empeoramiento de la presión arterial, ¿no? Entonces tiene varios factores que van a sumar la sobrecarga de líquidos, la sobrecarga de volumen, la activación de ese sistema renina de testosterona, la alteración de la capa endotelial y al final pues son pacientes que cursan con hipertensión bastante severa. La de origen renovascular, pues se asume de que esta hipertensión es por la actividad también incrementada del sistema renina-angiotensina-aldosterona al haber una disminución de la perfusión renal. La causa más frecuente es por una placa aterosclerótica y la otra causa es la displasia fibromuscular. No va a ser muy frecuente y como mencionaba, va a presentarse de repente, si consideramos un grupo de de personas que tienen más riesgo, la prevalencia va a ser mayor. Pero entre todas las hipertensiones arteriales representaría el 1% de los casos, ¿no? Pero si tomamos en cuenta los que tienen hipertensión grave, llegamos hasta un 35% de casos. Esta hipertensión renovascular entonces se debe a esta hipoperfusión por la placa ateromatosa a nivel de la arteria renal que produce un aumento en lo que es la renina y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Va a haber isquemia a nivel renal que también va a incrementar la renina. Mientras más tiempo el paciente haya tenido esta patología, menos probabilidad de que me mejore si yo hago una angioplastía, ¿no? O sea, si de repente eso tiene muchos años y yo hago la angioplastía, probablemente no tenga mucho beneficio.
Cuando hay una persona con bajo riesgo de tener esta enfermedad y que tiene una presión arterial controlada, no estaría indicado hacer maniobras o exámenes invasivos para este diagnóstico. La estenosis aterosclerótica va a ser más frecuente en hombres con factores de riesgo cardiovascular, obesos, con hábito tabáquico, y esto va a localizar esta lesión de la arteria renal a nivel del orificio de salida o en su porción proximal. Puede ser bilateral hasta en un 30% de casos, va a tener un curso progresivo en un 35% de casos, y en casos más severos que también te llevan a una falla renal, puede causar una oclusión completa de la arteria renal, inclusive un infarto renal. En el caso de la displasia fibromuscular va a ser más frecuente en mujeres antes de los 30 años. Existen varios tipos de displasia, siendo la más frecuente la fibroplasia medial. Lo más frecuente es que afecte los 2/3 distales de ambas arterias renales y suele ser progresiva. No se sabe bien la causa, se han visto implicados factores genéticos, hormonales, mecánicos, traumáticos y también isquemia de la vasa vasorum. Entonces, cuando hay estenosis de la arteria renal, lo que tenemos es una hipoperfusión a nivel del riñón, se eleva la renina, se activa todo ese sistema de renina-angiotensina-aldosterona y va a generar, por efecto de la angiotensina 2, una serie de alteraciones. Va a haber una vasoconstricción con retención de sodio, con incremento de la aldosterona, va a haber efectos tróficos a nivel del remodelado cardíaco, hipertrofia, liberación de la endotelina, estrés oxidativo, una activación del sistema nervioso simpático y afectación cardíaca. Va a producir una hipertrofia ventricular izquierda, crecimiento del miocito y un remodelado ventricular izquierdo. Entonces aquí ocurre un aumento de la renina, un aumento de la angiotensina que conlleva a una retención de agua y sodio, y esto se ha visto implicado en esta hipertensión que suele ser severa. ¿En qué casos entonces vamos a sospechar de una enfermedad renovascular? Cuando tengamos a un paciente que empieza su cuadro muy precoz, menos de 30 años, o empieza su cuadro por encima de los 50 años, y que la hipertensión sea un poco agresiva, grado 2 o grado 3. Hablamos de una presión sistólica por encima de 160 y una diastólica por encima de 100. Lo otro es que haya un empeoramiento de la hipertensión en un paciente que previamente tenía la presión bien controlada. En el caso de hipertensión resistente, es decir, que no mejore con 3 fármacos y que la presión siga descontrolada, en una hipertensión acelerada o maligna, que es esa hipertensión que te causa daño de grano blanco, que haga un edema agudo del pulmón. En el caso de que te eleve la creatinina, con el empleo de los IECAS y los ARA2, que te eleve la creatinina más del 30%. Aquí está contraindicado el uso de IECAS y ARA2 si tengo sospecha o tengo estenosis bilateral, ¿no? Si la estenosis es bilateral, la creatinina va a subir mucho. Tengo alto riesgo de hacer una falla renal aguda, por lo que no estaría indicado. Pero si es unilateral, sí está indicado. Lo otro que sea una insuficiencia renal rápidamente progresiva, que no se explique bien. Riñones asimétricos cuando hay una simetría renal mayor a 1,5 centímetros o una pérdida de la función renal inexplicada, una hipertensión y un riñón unilateral atrófico, sobre todo en grados severos de hipertensión, una hipertensión y un soplo abdominal en grados severos de hipertensión, o una hipertensión y una hipocalemia inexplicable. Entonces, si yo tengo un debut de hipertensión y esta hipertensión es bastante severa, grado 2 o 3, pues habría que valorar esta hipertensión renovascular. Lo otro, si hay deterioro de la función renal con el empleo de IECAS y ERA2 en pacientes con grado 3, pero que tengan ya el antecedente de aterosclerosis generalizada, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tenga una enfermedad arterial periférica, que ha tenido un infarto de miocardio, que tenga el antecedente de tabaquismo, pues probablemente hay una estenosis de la arteria renal si esta hipertensión es de grado 3. Lo otro es la simetría renal por encima de 1,5 centímetros y en pacientes grado 3 que hayan cursado con edema agudo del pulmón o insuficiencia cardíaca refractaria. El diagnóstico se puede hacer con la actividad de la renina plasmática, que suele estar elevado en 50-80% de los pacientes con hipertensión arterial renovascular. Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes que va a cursar con esta actividad normal y hay que suspender algunos medicamentos, como los IECAS, ARA2, previo a esta evaluación, por lo que ya no se utilizan mucho.
Entonces, las técnicas de imágenes son las que más utilizamos. Tenemos la ecodoppler, que permitiría de manera no invasiva poder hacer un abordaje de las arterias renales. Tiene una alta especificidad y sensibilidad. Lo malo es que va a depender un poco de la experiencia del observador y también si el paciente es obeso, a veces no ofrece una buena ventana para poder evaluar bien las arterias renales. Entonces, en estos casos, pues esas otras técnicas de angiotomografía o angioresonancia podrían ayudarlos. No son invasivas, pero lo malo es la exposición a ese tipo de contrastes. En el caso de la tomografía, los contrastes iodados podrían causar nefrotoxicidad y si ya tengo una creatinina un poco elevada, habría riesgo de desencadenar una falla renal aguda, por lo que es nefrotóxico. Y en el caso de la resonancia, hay que tener cuidado con pacientes que tienen una falla renal avanzada, porque el gadolino que se usa como contraste para la resonancia puede producir una enfermedad que se llama fibrosis sistémica nefrogénica, que no tiene tratamiento, ¿no? Entonces está contraindicado en RC avanzado. La arteriografía podría visualizar muy bien las arterias renales, podría estar indicado si es que ya el paciente va es tributario de repente un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, es más invasiva, tiene algunos riesgos. También el hecho del contraste iodado también te podría generar la nefrotoxicidad. Entonces está indicado en algunos casos solamente. La displasia fibromuscular encontraríamos como una arteria renal que estaría como en perlas de collar, así en cuentas de rosario. Entonces, aquí habría unas zonas estenóticas, sería un tipo multifocal que va a ser más frecuente en mujeres. No se sabe bien la causa, pero es una alteración, una displasia justamente en esta capa fibromuscular de la arteria. Esto podría producir disección y trombosis, que son complicaciones que podrían presentarse. Entonces, en la displasia fibromuscular tenemos esta alteración multifocal, en este caso de la arteria renal, más frecuente en mujeres jóvenes. A diferencia de la enfermedad de la aterosclerosis, donde hay una placa de ateroma que está obstruyendo la luz de la arteria renal. Entonces, la ecografía Doppler me permitiría tener un abordaje diagnóstico con una sensibilidad de 75% y una especificidad de 80%, y que me permitiría poder valorar la permeabilidad de las arterias. La angioresonancia permitiría mirar con más detalle, pero mucho cuidado con tasa de filtración por debajo de 30 que están contraindicados. Entonces, la angioresonancia podría tener una sensibilidad y una especificidad bastante elevada, de 93 y 90% respectivamente, y me podría ayudar a estos diagnósticos de las estenosis. El renograma con captopril, la gammagrafía podría ayudarme un poco a valorar, sobre todo por el hecho de que cuando doy un IECA o un ARA2, la perfusión renal en ese riñón con estenosis va a caer marcadamente a comparación del otro riñón. Entonces ahí me podría ayudar a hacer este diagnóstico. Eh, y ya con estos IECA y ARA2, la sensibilidad y especificidad de este radiorenograma podría ser por encima del 90%. El tratamiento, generalmente estos pacientes que tienen hipertensión asociada a estenosis se tienen que iniciar con un tratamiento médico. En pacientes en que el tratamiento médico no va bien, sobre todo aquellos que tienen buenos predictores de que puedan responder a la cirugía, bueno, al procedimiento, se les hace una angioplastía transluminal percutánea. En el caso de la estenosis aterosclerótica se podría colocar stent. En el caso de las displasias fibromusculares no se recomiendan los stent. Y la idea de esto es permeabilizar nuevamente la arteria renal. Entonces, la angioplastía con balón dilataría la placa y bueno, luego habría que valorar colocar un stent y me permitiría pues nuevamente perfundir la arteria renal. La cirugía en casos más complicados, sobre todo cuando no se puede hacer la angioplastía, porque de repente la afectación es muy severa, o en el caso de aneurismas o la enfermedad oclusiva aortoilíaca. El tratamiento del médico va a ser de primera línea. Los medicamentos que se suelen considerar son los IECA, los ARA2, pero también podrían asociarse antagonistas del calcio, betabloqueadores. Tener mucho cuidado con los IECA y ARA2 si tengo una lesión estenótica bilateral, porque puedo desencadenar una falla renal aguda. Entonces, han habido algunos estudios que más o menos han hecho seguimiento de estos pacientes que tienen estenosis de la arteria renal solo con tratamiento médico versus la angioplastía.
Y bueno, los han visto en el tiempo para ver cómo ha sido su evolución en lo que es mortalidad, deterioro de la función renal, eventos cardiovasculares, hospitalización. Y por ejemplo, aquí en este estudio, que ya tiene varios años, pero se hizo con un número importante de pacientes, 947 pacientes, se vio que iban igual. O sea, al final no se vio que haya una mejoría significativa con, con los stents en el tratamiento de esta estenosis versus un tratamiento médico óptimo. Ojo que aquí el tratamiento médico tenía que ser óptimo, ¿no? Para cifras de presión arterial adecuadas. Por lo que ahora se considera que la angioplastía pues habría que darle a pacientes que tengan algunos índices, algunos factores predictores de que podrían beneficiarse, ¿no? ¿En quiénes podrían beneficiarse? Cuando la obstrucción es muy severa, digamos una estenosis de la arteria renal por encima del 60%, pues sí podría estar, y que sea sintomático el paciente, que tenga una hipertensión, que tenga una insuficiencia cardíaca, que tenga que haga edema agudo de pulmón, eh, o la hipertensión de difícil control con los antihipertensivos, se podría indicar eh, esta angioplastía con la colocación del stent. Los factores predictores de buena respuesta para el control de la hipertensión es que sea más joven, que la estenosis sea más severa, más grave de estenosis, que haya una perfusión renal conservada, que el paciente no tenga aterosclerosis generalizada ni diabetes. ¿Y cuáles son los factores de buena respuesta en cuanto a preservación de función renal? Cuando hay una isquemia renal global, cuando ha habido un deterioro rápido de la función renal en los últimos meses, cuando hay un riñón que esté contraído, o sea, de tamaño disminuido, con un índice de resistencia más bajo o niveles más bajos de albuminuria. O sea, un daño que no sea tan crónico, que haya sido un tanto agudo, tendría mucho beneficio si se hace la perfusión renal. Ahora, un poco para comentarles cómo va esto de la hipertensión y el riñón, ¿no? La hipertensión primaria o esencial, que es el 90% de los casos, si es que no se controla adecuadamente, podría llevar con los años al desarrollo de una nefroangiosclerosis, que es una causa de enfermedad renal crónica, inclusive de ingreso a diálisis. Pero generalmente esto ocurre en el tiempo, en la evolución, son bastantes años, son pacientes que han tenido muchos años de hipertensión arterial. Lo otro es que la enfermedad renal crónica es la causa más frecuente de la hipertensión de tipo secundario al problema renal. La hipertensión, si es que no la controlamos en un paciente con enfermedad renal crónica, aumenta la progresión de la RC. Es decir, que si tenemos un paciente con RC y la hipertensión no se controla, esta enfermedad renal crónica va a empeorar rápido. Y muchas veces es difícil saber qué fue primero, si primero fue la hipertensión y luego la RC, o primero fue la RC y luego la hipertensión. A veces no es tan fácil saberlo. Lo más probable es que una hipertensión de larga data, de muchos años, te lleve al RC, ¿no? Si es una hipertensión de reciente diagnóstico, es muy probable que sea secundaria a la RC. Eso cuando vemos por primera vez un paciente y no sabemos a veces qué fue primero. La nefroangiosclerosis es el daño histológico que se produce por una hipertensión esencial ya de muchos años y se debe a la afectación de la microvasculatura preglomerular. Lo que se ve a nivel histológico es una hialinosis de las arteriolas aferentes, ¿no? Esto generalmente lo vemos en varones ya de años de hipertensión, que más o menos tienen 55, 60 años, más aún en raza negra, asociados a otros factores de riesgo cardiovascular, como podría ser obesidad, sedentarismo, tabaquismo, dislipidemia, hiperuricemia, enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica, cerebrovascular. Entonces, a veces encontramos también en la histología lesiones isquémicas de los glomérulos, el ovillo glomerular se retrae, hay esclerosis, fibrosis, atrofia, todo esto que también lo producen otras enfermedades a nivel renal. Es decir, que esto es lo que encontramos en una biopsia de un paciente que ya tiene también cierta cronicidad de alguna enfermedad renal. Entonces, a nivel histológico, por una hipertensión de larga data, podríamos encontrar una arteriosclerosis hialina. Esta hipertensión arterial, entonces, va a ir lastimando, lesionando las arteriolas renales. También si a esto le asociamos la aterosclerosis, que tiene que ver con todos estos factores de riesgo cardiovascular, como la dislipidemia, el tabaquismo, la hiperuricemia, la microalbuminuria, la obesidad, el hiperinsulinismo, pues va a causar más daño endotelial. Lo otro es una enfermedad arterial intrínseca. Todo esto lleva a que el glomérulo
tenga una menor perfusión, una isquemia glomerular y también te genera una hipertensión glomerular. La hipertensión glomerular puede generar de manera secundaria proteinuria, albuminuria y también una activación de todos los factores eh, de radicales libres con aumento de la angiotensina 2, de factores de crecimiento transformante beta, y al final me lleva a un daño crónico de nefroesclerosis. Entonces, aquí le sospecho que una hipertensión primaria me ha generado una enfermedad renal crónica. En pacientes que tienen muchos años de hipertensión arterial, mayores de 50 años, con historia familiar de hipertensión, que tienen ya compromiso de algún otro órgano blanco, por ejemplo cardíaco, con hipertrofia del ventrículo izquierdo y también compromiso ocular con retinopatía hipertensiva grado 1 o 2, de larga data, un daño aterosclerótico que también se presente en otros órganos, como una enfermedad arterial periférica, una cardiopatía isquémica, una ACV previo. Cuando hay proteinuria, ojo que la hipertensión no causa un síndrome nefrótico, pero sí podría causarme una proteinuria de valores no tan altos, generalmente menos de 1 gramo. Lo que sí no causa la hipertensión es hematuria, ¿no? Si ustedes ven una proteinuria nefrótica o ven presencia de hematuria, piensen que no es la presión, hay otra causa ahí. La hipertensión está acompañando alguna otra enfermedad, pero no es la causa. Cuando hay dislipidemia e hiperuricemia asociadas, riñones ligeramente disminuidos de tamaño en la ecografía o la raza negra. Entonces, esta nefroangiosclerosis, que es el daño ya histológico, tiene que hacerse como descarte de otras enfermedades, generalmente en personas que tienen ya una hipertensión de muchos años, un compromiso cardíaco de hipertrofia ventricular izquierda, una falla renal que ha sido lentamente progresiva, que puede tener proteinuria, pero en rangos bajos, generalmente menos de 1 gramo. El objetivo terapéutico en estos pacientes es llevar una presión arterial de menos de 130/80, sobre todo si hay compromiso renal. Menos de 130/80 debería ser el target. Los IECAS y los DANA2 serían los fármacos de primera línea porque disminuyen la proteinuria, disminuyen la presión dentro del glomérulo. Entonces, en el mecanismo de acción van a disminuir este daño renal, van a ser nefroprotectores, tanto para pacientes con diabetes como pacientes sin diabetes. Entonces, la proteinuria y la hipertensión arterial, ¿no? La albuminuria va a ser un marcador de daño renal. La albuminuria también podemos encontrarlo como marcador de daño renal en estos pacientes hipertensos crónicos de mucho tiempo, ¿no? Y lo que indica va a ser un daño endotelial y una alteración una hiperfiltración glomerular. Es decir, que a nivel glomerular, pues tengo un exceso de presión, podría ser secundario esta hipertensión arterial que hace que pierda albuminio, ¿no? Entonces es un marcador de hiperfiltración glomerular y que también me va a decir qué tanto puede progresar el daño renal. Es decir, la albuminuria es un factor, es un marcador de daño renal, pero al mismo tiempo es de pronóstico, porque mientras más albuminuria haya, más rápido va a empeorar el riñón. Otra cosa, como les digo, ¿no? Si hay una proteinuria muy alta o un síndrome nefrótico o una hematuria, no es por la hipertensión. Ahí hay que buscar alguna otra enfermedad de fondo, alguna otra glomerulopatía, pero la hipertensión no causa ni hematuria ni proteinuria en rango nefrótico o en rango alto. Cuando hay hipertensión, generalmente el problema renal empeora rápidamente. Si no somos capaces de controlar la presión, ese paciente, su enfermedad renal va a progresar rápido, va a tener mayor deterioro del filtrado glomerular, por lo que es importante cuando vemos a un paciente con ARC, tratar de controlar la presión. Entonces, esta elevación de la presión arterial a nivel renal, de manera inicial, o sea, cuando tenemos un paciente inicialmente hipertenso, pero que aún no ha hecho compromiso renal, el riñón se protege a través de los mecanismos de autorregulación. Entonces, normalmente el riñón trata de protegerse para que esa presión no llegue a afectar el glomérulo, no le llegue hasta el glomérulo. Entonces, estos mecanismos de autorregulación, ¿cómo van? A ver, estos mecanismos de autorregulación consisten en que cuando tengo una presión arterial muy alta, si pasara totalmente, tendría una hiperfiltración glomerular. Entonces yo trato un poco de causar cierta vasoconstricción de la arteriola aferente para que esa presión no me llegue al glomérulo. De alguna manera, es un efecto miogénico y también por lo que es
todo ese sistema de la activación de la renina y angiotensina para generar y las prostaglandinas para generar que esta presión a nivel de la arteria aferente pues no traslade la hipertensión sistólica. Entonces, si estos mecanismos autorreguladores se pierden, esta presión arterial sistémica pasaría hasta el glomérulo y tendría yo una hiperfiltración glomerular. Entonces, ¿en qué personas esta autorregulación se pierde? ¿En quiénes, digamos que este mecanismo protector se pierde? Cuando ya hay grados avanzados de enfermedad renal, cuando tengo presencia de diabetes mellitus, de otras enfermedades, pues lamentablemente mi riñón no va a ser tan capaz de regular y la hipertensión lo va a afectar directamente. Entonces, este fenómeno de autorregulación va a estar afectado en la diabetes, va a estar afectado cuando ya existe alteración renal y entonces esta hipertensión va a generar daño de manera más directa, ¿no? El riñón trata entonces de que esta presión no le llegue al glomérulo porque cuando la hipertensión llega hasta el glomérulo y una hipertensión glomerular, puede haber esclerosis glomerular con deterioro progresivo de la función renal, más de lo que es fibrosis, atrofia y esclerosis, ¿no? Entonces, esta proteinuria va a ser un marcador de daño renal, pero al mismo tiempo la proteinuria también va a ser un factor de progresión. Estas proteínas que se pierden cuando existe la hiperfiltración glomerular va a activar rutas proinflamatorias, profibróticas, citotóxicas que van a generar más daño a nivel del parénquima renal. Entonces, esta elevación sistémica de la presión arterial va a llevar a una elevación de la presión dentro del glomérulo. Se fracasan los mecanismos de autorregulación como la diabetes, como la enfermedad renal crónica, y esto genera proteinuria, ¿no? La hiperfiltración genera proteinuria. Y la proteinuria al mismo tiempo es dañina, causa daño tubular, causa daño intersticial, causa activación de todas estas redes proinflamatorias de citoquinas que van a afectar más la estructura parenquimal. Y al final va a generar esclerosis glomerular, voy a tener menos glomérulos y va a haber una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, en la RC yo tengo una disminución de la cantidad de nefronas funcionando, va a haber un daño a nivel del parenquima renal, se activa el sistema renina angiotensina aldosterona, se retiene agua, se retiene sodio y todo esto al final te lleva a un empeoramiento de la presión. Asimismo, el daño endotelial, las calcificaciones, el hiperparatiroidismo te genera un daño a nivel endotelial con rigidez de la pared arterial y todo esto empeora la hipertensión. Si yo controlo de manera, digamos, bastante agresiva la hipertensión de este paciente, podría mejorar un poco el deterioro de la función renal. El tratamiento de primera línea son los IECAS y los ARA2. Otras familias también podrían asociarse en función a otras patologías, ¿no? Por ejemplo, si tienen problema cardíaco, beta bloqueadores podrían ir muy bien ahí. Entonces, como resumen, la hipertensión está relacionado a una mayor frecuencia de enfermedad renal crónica, es una causa de enfermedad renal crónica. Al mismo tiempo, en un paciente que ya tiene una enfermedad renal crónica, la hipertensión empeora y hace que la enfermedad progrese y también te aumenta el riesgo de la enfermedad cardiovascular. La hipertensión favorece entonces la progresión de la enfermedad renal por el aumento de la presión intraglomerular que produce proteinuria. Si yo mejoro la presión arterial, intesco la progresión de la RC, mejoro también la proteinuria, los objetivos deberían estar en función a si hay o no presencia de albuminuria. El target de tratamiento, si es que lo hay, es 130,80. Hay que, junto con el tratamiento farmacológico, acompañarse de cambios del estilo de vida, disminuir o quitar todos los factores de riesgo si fuera posible, el tabaquismo, el alcoholismo, mejorar la obesidad, la dislipidemia. Y el tratamiento de primera línea son los IECAS y los ARA2 en pacientes con RC y en pacientes con proteinuria. Otros fármacos según las otras comorbilidades que pudieran tener los pacientes. La hipertensión maligna va a ser un tipo de hipertensión muy agresiva que ocurre en pocas semanas, en poco tiempo, y generalmente hay una causa de base, por ejemplo, la esclerodermia, el lupus, por ejemplo, el síndrome tifosfolipídico. Entonces, es una hipertensión que va a presentarse de manera muy abrupta y te afecta riñón, te afecta corazón, te afecta ojos, hay retinopatía.
puede haber inclusive edema de papila. Entonces, hablamos de presiones muy elevadas, por ejemplo, la hipertensión maligna asociada a la gestación, la eclampsia también estaría más o menos dentro de este grupo, con cifras de por encima de 200 de sistólica o 130 de diastólica. Entonces, en esta hipertensión maligna, si uno hace una biopsia, encontraría una necrosis fibrinoide, que es una lesión a nivel de la pared vascular que va a causar obliteración de la luz. Aquí va a haber una alteración, un desequilibrio de los mecanismos vasoconstrictores, vasodilatadores, con un incremento de la actividad simpática y lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el daño endotelial. Entonces, como causa de hipertensión maligna, tenemos a las renales, las glomerulopatías que cursan con rápidamente progresiva, las postinfecciosas, por ejemplo, tenemos el lúpulo, la esclerodermia, la vasculitis, el SAF, la microangiopatía trombótica. No son enfermedades muy frecuentes, pero a veces podríamos encontrar casos. Entonces, bueno, solo para considerarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, la hipertensión maligna también es una causa de falla renal aguda. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta. Hemos revisado entonces lo que es definición de la hipertensión arterial, las causas de primarias y secundarias, la hipertensión renovascular, la enfermedad renal crónica asociada a la hipertensión, la nefroesclerosis, un poco el daño que hace la hipertensión a nivel renal y al final un poquito de hipertensión maligna. No sé si tengan alguna duda. Muy claro, doctora. Gracias. Ok, bueno, muchas gracias a ustedes. Entonces eso sería todo.